Espero que nos encontremos bien el día de hoy. Vamos a realizar nuestro último encuentro SIPA con respecto a la prueba POC que inicia el día de mañana. Por lo tanto, sobre las 8:05 daré inicio a este encuentro. Listo, buenos días para todos. Espero que nos encontremos bien el día de hoy. Hoy 30 de noviembre vamos a realizar nuestro último encuentro SIPA. Antes de iniciar, pido excusas, pues este encuentro normalmente lo hago en la noche. Sin embargo, el día de ayer tuve fallas, o se presentó fallas técnicas en el sector donde vivo. Por lo tanto, realicé el cambio para el día de hoy a primera hora, pues con el objetivo de poder cumplir y que ustedes también puedan participar del encuentro el día de hoy. Tengo claro que es un día sábado, es un día laboral. eh, por eso los invité el día de ayer a sus correos y el día de hoy por los diferentes medios, pues para que ustedes me pudieran acompañar. Sin embargo, si usted no pudo asistir el día de hoy, no hay ningún inconveniente. Este encuentro queda grabado para que ustedes puedan revisarlo en el momento que ustedes deseen. Recordemos que el día de hoy nuestro CIPA va a estar dirigido a las orientaciones de la prueba de evaluación POC. Es una prueba que inicia el día de mañana, 1 de diciembre, y finaliza el 6 de diciembre. Recordemos que es la última prueba, es una prueba que cuenta con el 25% del curso, es una prueba que solamente va a estar habilitada en esos días. Por lo tanto, la invitación es a que ustedes estén muy pendientes de este proceso. Antes de empezar a la disposición dentro de la presentación, recordemos que vamos, más bien, terminamos hacia el 26 de noviembre nuestra tarea 3
Se les compartió el 25 de noviembre estos tips de prueba POC, de presentación de prueba POC, para que ustedes se fueran entrenando un poco para esa presentación de la misma. Recordemos que esta prueba son preguntas que ustedes han trabajado, son actividades que se han realizado en el transcurso del curso, para que usted pueda realizar ese examen, trate de realizarlo en un espacio tranquilo, más o menos va a tener un tiempo de una hora, hora y media, eh, tener a la mano los talleres que hemos realizado que les pueden servir de apoyo a la hora de realizarlo. Eh, no sé si ustedes alcanzaron a ver el foro, la última parte del foro, en donde también se les volvió a recordar los tiempos que son muy importantes para que los tengamos en cuenta. ¿Por qué me fui a la plataforma? Porque recuerden que ustedes, he insistido en muchos espacios, que es importante que ustedes puedan revisar sus notas con tiempo. Esta prueba POC forma parte del 25% de sus calificaciones. Recuerden que ustedes pueden ver aquí a mano izquierda de su plataforma el espacio para visualizar las notas. Ya algunos tienen la nota 1, la nota 2, la nota 3. Eso corresponde al 75%. Hace falta la nota de esta prueba POC, que corresponde al 25%. Recordemos que la idea es que usted saque mayor puntaje a 300 puntos, pues para que suba su promedio académico. Profe, ¿qué pasa si no lo presento? Ejemplo, si usted no lo presenta, pero necesita el puntaje, pues va a presentar diferentes situaciones que ya ahorita se las voy a comentar. Sin embargo, usted tiene las notas muy bien y desea mejorar el promedio, pues presente su prueba POC. ¿Esto qué quiere decir? La invitación que hago es a que no se queden sin presentar la prueba. Es muy importante que usted la realice, primero porque em, cumple con todos los requisitos que nos está solicitando el curso, ¿cierto? Y segundo, porque ahí pone a prueba qué tanto usted aprendió, qué tanto usted desarrolló en este curso. Recordemos que, em, como les dije anteriormente, estamos en proceso de calificación. Yo ya he logrado calificar la gran mayoría. Me faltan siempre algunos cursos que trataré antes del 3 de diciembre estar al día. Revisen sus correos, normalmente el lunes a primera hora, con los que tienen alguna situación especial, pues voy a estar mandando correíto para que estén atentos y nos pongamos al día. Listo. Recordemos que esta prueba POC, a diferencia de otros semestres, eh, de otros cursos, no tiene reconocimiento facial. El reconocimiento facial se utilizaba en algún momento para cuando usted estuviera realizando el examen. Entonces se hacía una prueba con su cámara del computador, porque era obligatorio tener cámara, había que hacer un proceso de registro antes o previo a poder realizar el proceso de su reconocimiento facial. ¿Qué pasaba en ese reconocimiento facial? Pues que usted debía estar totalmente mirando a la cámara, no podía hacer movimientos, pues porque de una vez le invalidaba el proceso de sus respuestas. Desde el curso dieron un stop a este proceso, entonces eso quiere decir que usted va a poder tener a la mano sus trabajos, va a poder tener a la mano lápiz, papel, para que pueda realizar los ejercicios y dar respuesta a ese cuestionario. El cuestionario es muy similar al cuestionario que ustedes presentaron en el cuestionario presaber o en el cuestionario cero de tarea cero. Es un cuestionario que, ¿cuál es la diferencia? Que cuando ustedes realizaron el presaber, estaban ingresando y hasta ahorita estaban haciendo como el recorder y de algo he visto, esto puede ser la respuesta. Pero en este momento, esa prueba POC, usted ya tiene documentación para poderla realizar. Entonces, en esta prueba, ¿qué vamos a ver? Vamos a abordar un cuestionario muy similar al cuestionario 1, va a constar de 20 preguntas, ustedes van a tener más o menos
hora y media para poder realizarlo. Tenga en cuenta que solamente tienen derecho a un intento. ¿Listo? Entonces, verifiquen conectividad, verifiquen que tengan todo a la mano, eh, que esta prueba está solamente disponible entre el 1 y el 6 de diciembre. Vuelvo otra vez a repetir. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta que si usted entró a la plataforma, entró al encuentro o al cuestionario, perdón, y dijo, no, ya no lo voy a presentar, pero le dio iniciar y cerró, ese cuenta como un intento. Entonces, ojo, si usted va a realizar el encuentro, de una vez que le dé clic, debe de arrancar porque si no le cuenta. ¿Listo? Bueno. Sugerencias, pues prepararse con todas las actividades que ustedes tienen, excelente conectividad y fluido de corriente eléctrica, que no le pase lo que me pasó ayer a mí, estar a tiempo, estar atentos al tiempo. Desde el programa se compartió un enlace para que ustedes puedan realizar una prueba. Es un cuestionario más de práctica. Ahorita se los voy a compartir para que ustedes puedan realizarlo después de este encuentro. Muchos de ustedes dirían, profe, pero ¿por qué no lo compartió el jueves cuando nos compartieron lo de la web? Porque la idea es que usted tenga documentación o información o si tiene preguntas, pues para poder resolver ese cuestionario. Es un cuestionario muy fácil, algunos lo presentaron en Kahoot, otro en otra estrategia, ¿cierto? Pero la idea es que usted pueda poner ya en práctica el tiempo, que es lo importante en este momento. Recuerden que la prueba usted no va a subir procedimientos, simplemente va a seleccionar la respuesta correcta. ¿Listo? Bueno, resulta que cuando ustedes no pueden presentar el examen, eh, se evidencian dos procesos distintos. Uno, que es un examen supletorio, y el otro, que es una habilitación. Ese examen supletorio puede presentarlo cualquiera, pues porque dio la casualidad que yo necesito los puntos, pero no pude presentar el examen porque algo sucedió extra, ¿cierto? Pero tampoco me comuniqué con el profe, digamos que no se pudo realizar, ¿cierto? Como dice ahí en letra, en negrilla, un caso fortuito. Entonces, como todos tenemos derecho a realizar ese examen, la universidad le da a usted la posibilidad de realizar ese examen supletorio. Ese examen supletorio, usted debe hacer una solicitud de ese examen y esa solicitud se envía al tutor y se envía también al director de curso. Ese examen supletorio está entre el 9 y el 13 habilitado. El 13 ya, pues la universidad emite la información para que nos avalen o nos den el permiso de que usted pueda presentar esa evaluación supletoria y que esa evaluación supletoria iría del 14 al 18 de diciembre, de que estamos contra reloj. Esta última fase es un poquito apretada en tiempos, ¿sí? Entonces la idea es que usted pueda organizarse para que pueda realizarlo. Ese examen supletorio sí tiene un costo. En este caso, el costo es de 182.000 pesos. Por eso es que es muy importante que ustedes aprovechen entre el 1 y el 6 para realizar su prueba, para que dejen totalmente listo su proceso académico y no tengan que irse con estos gastos adicionales. Bueno, la habilitación. Nosotros sacamos las notas, o ustedes pueden visualizar sus notas, y si ustedes se dieron cuenta, allá al final aparece un 100%. Viene el 75% que corresponde a la tarea 0, 1, 2 y 3, que fue la que terminamos, y el 25% que corresponde a esta tarea 4, que es la prueba POC. Dio la casualidad que usted quedó con la nota definitiva en 2.8 o 2.98, o más bien, 288 puntos o 290 puntos. Eh, Recordemos que para poder pasar este curso, ustedes deben de tener 300 puntos, que es como la nota de 3, ¿cierto? Pero como nosotros somos muy juiciosos y hemos estudiado muy juiciosos este curso, nos vamos a sacar muchísimo más de 3 en nuestra calificación.
Pero si desafortunadamente usted no cumple con ese requisito, usted va a poder hacer una prueba de habilitación. Entonces, hay diferentes casos. El primero tiene la oportunidad de habilitación el estudiante que tenga calificación definitiva inferior a 30 puntos o a 3 o a 300 puntos y mayor a 2 o a 200 puntos, como ustedes lo ven en la plataforma. Cuando la calificación definitiva es menor que 200 puntos, debe realizar esa, eh, digamos que el estudiante ya no podrá hacer ese proceso de habilitar, sino ya pues le toca reiniciar nuevamente su curso. Para aprobar el curso, ya sabemos que son nota mínimo de 3 o de 300 puntos, ¿cierto? Pero que al igual que ese supletorio, esta también tiene unas fechas para solicitud y tiene un costo. Entonces, la fecha de solicitud para esas habilitaciones está entre el 16 y el 19 de diciembre y para la presentación de la evaluación hasta el 22 de diciembre, del 20 al 22 de diciembre. Esta prueba tiene un costo de 218.000 pesos. La idea es que usted ya el 15 por tardar o el 10 por tardar de diciembre, usted ya tenga claro cómo está su proceso académico y cómo ha finalizado. Bueno, en la prueba final, yo sé que algunos ejercicios de estos los trabajaron con los profes, el día de la web conferencia. Simplemente vamos a revisarlos, a retomarlos. Entonces, sí, vamos a hacer uso de ese chat. Este enlace que ustedes tienen acá abajo de simulacro, ahorita se los voy a compartir para que ustedes pongan a prueba su conocimiento, pero vamos a empezar a mirar algunas preguntas o algunos temas de los que hemos trabajado, digamos que a lo largo de este curso. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta antes de iniciar con las preguntitas o los ejercicios de prueba o de ejemplo. Bueno, creo que no hay preguntas. En este momento, pues solamente cuento con 4 estudiantes, pero bienvenidos todos a este espacio. Vamos a empezar a iniciar, vamos a empezar, ay, perdónenme, vamos a iniciar con este primer ejemplo, en donde abordamos por allá algo de la pendiente, si ustedes recuerdan algo que les expliqué sobre las coordenadas, ¿cierto? Entonces, en este primer punto nos van a hablar que vamos a abordar el concepto de rectas perpendiculares. Dos rectas son perpendiculares cuando se cumple que el producto de sus pendientes es -1. De acuerdo a los anteriores, la pendiente de la recta perpendicular a la recta que pasa por los puntos 1,3 y -2,9 es. Y entonces nos van a dar 4 opciones, igual que nos van a aparecer allá en el cuestionario. Entonces, a partir de esas 4 opciones, vamos a empezar a revisar, bueno, ¿cuál podría ser? Ya nosotros sabemos que tenemos una pendiente que es -1, pero recuerden que estamos hablando de rectas perpendiculares. Dos, sabemos que tenemos una formulita, ¿cierto? Inicial, donde decimos que la pendiente es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Si ustedes recuerdan, cuando iniciamos el curso, yo les decía, hagan una hojita, una ficha, como quieran llamarle, en donde escriban todo lo que son fórmulas porque les van a servir para este cierre. Entonces, esta es una de las fórmulas que se trabajaron y que ustedes van a necesitar. Dentro de esas rectas sabemos que tenemos los dos puntos, 1 y 3, y -2 y 9. Entonces ya sabemos que tenemos a x1, a y1, x2 y y2. Recordemos que a partir de estos valores, entonces simplemente reemplazamos en la fórmula. Por lo tanto, y2 que es 9, menos y1 que es 3, x2 que es -2, menos x1 que sería 1. Hacemos nuestro proceso matemático, 6 dividido -3, recuerden los signos y nos queda -2. Pero como estas dos rectas son perpendiculares y hablamos de otra formulita que también trabajamos nosotros,
donde decimos que M1 por M2 es igual a -1. Ahora sí, sabemos un valor que tenemos que es -1, ¿cierto? Y que hacemos un despeje, pues por lo mismo, porque nos están pidiendo que cuál sería ese valor. Entonces, -2 es igual a -1, que ya nos habían informado anteriormente, sobre el valor que nos dio esta pendiente que acabamos de sacar. Menos y menos se nos convierte en más y nos da un medio. Entonces, mire que aquí la respuesta correcta en este caso sería la B. Los que quieran participar en el chat, no hay problema, pueden hacerlo. Mire que aquí, y que era lo que quería que ustedes revisaran también, ojo con los signos en las respuestas, porque por lo menos aquí en el D tienen menos un medio, ¿cierto? En algunos, de pronto, gráficos que les aparecen a ustedes o imágenes que les van a aparecer allá en los ejercicios, revisen muy bien dónde están ubicados los signos para que no presenten ningún problema. Bueno, en este ejemplo 2, mira que estamos revisando todo lo que se vio. Recuerden que vimos funciones, recuerden que vimos límites, recuerden que vimos derivadas, recuerden que cada uno de estos temas, perdón, tenían propiedades. Entonces es muy importante que ustedes tengan a la mano todo ese material. ¿Listo? Los límites hacen parte del curso de cálculo diferencial y son abordados en la unidad 2 del curso. Estos permiten describir la tendencia de una sucesión o una función a medida que los parámetros de esa sucesión o función se acercan a un determinado valor. Aplicando las reglas sobre límites, ¿cuál es el resultado de esta expresión? Entonces, la primera expresión es límite de x cuando tiende a un medio de 2x al cuadrado más 5 sobre 2x al cuadrado. Entonces, vamos a mirar las opciones de respuesta. A es 11, B es 1, C es 10 y D es un medio. Vamos a darles un minutico a ver si nos podemos hacer esta interacción así sea cortita ahí en ese chat. Cuéntenme, ¿qué respuesta les podrían dar? Animados, yo sé que la mayoría ya participó en la web conference y allá también trabajaron estos ejercicios y ya algunos se volvieron unos duros de estos ejercicios. Bueno, estamos tímidos hoy también, pero bueno, no hay problema. Entonces recordemos que aquí debemos hacer el proceso de evaluación, ¿cierto? Evaluar ese límite que es reemplazar donde está el valor de la X, reemplazamos o sustituimos por ese un medio. Entonces, como ustedes pueden observar en su pantalla, 2 que multiplica a un medio elevado al cuadrado más 5 sobre 2 que multiplica a un medio elevado al cuadrado. Recuerden que lo primero que hago es quitar paréntesis, por lo tanto, debo de quitar primero el que está elevado al cuadrado. Por eso me queda un cuarto, tanto en el numerador como en el denominador. Ahora sí, debo de hacer el proceso de multiplicar con ese 2. Recuerde que cuando multiplicamos fraccionarios, multiplicamos de frente. Entonces, es como si estuviéramos diciendo 2 por 1, 2, sobre, y 2 por 4, 8. Hago la división, ¿cierto? O si quiero sacar mitad, puedo hacerlo. Por eso me queda un medio más 5 sobre un medio, haciendo proceso de reducción, ¿cierto? Hago mi operación de suma con respecto a fraccionario, por eso me queda 1 más 10 sobre 2 sobre un medio. Aplico lo que ustedes llaman la ley de la oreja, mal llamado ley de la oreja, porque son productos de extremos, productos de medios. Al multiplicar me quedaría 22 sobre 2 o 22 medios igual a 11. Mire que es un proceso muy corto, pero siempre nos quita un tiempito al hacer el proceso matemático. Entonces ahí es donde debemos ir aprovechando esos espacios. Quiere decir que la respuesta correcta para este ejercicio
es la A, 11 como valor. El tercer ejercicio, entonces nos dicen que la solución de derivadas, aquí ya vamos por la unidad 3, comprende a una función f que depende de una variable, para nuestro caso llamado x, al considerar un punto A del dominio de f. A este punto se le denomina derivada de la función. Son conceptos abordados en el curso de cálculo diferencial, particularmente en la unidad 3. La tercera derivada de la función exponencial derivada de x con respecto a la derivada de y, de Euler elevado a la x más Euler elevado a la 2x es. Uy, profe, pero es que ya ahí están hablándonos de Euler, ¿cierto? Entonces, recordemos que por allá vimos una función principal, ¿cierto? Y que de esa función principal, pues empezábamos a revisar qué debemos aplicar, qué propiedad debemos realizar. Entonces, lo primero que debemos identificar es la función, ¿cierto? Empezamos a sacar nuestra primera derivada. Recordemos que en esta primera parte, nuestra derivada baja igual, pero en la segunda parte, que recuerden que decíamos la derivada interna por la derivada externa, eh, este 2 pasa a la parte principal o a la parte de adelante y descontamos, ¿cierto? El exponente. Y en este caso, si seguimos derivando, pues nos va a dar Euler elevado a la x más 4 Euler elevado a la 2x. Y que como nos están pidiendo la tercera derivada, pues seguimos derivando y en esa tercera derivada pues nos va a salir o nos va a quedar Euler elevado a la x más 8 Euler elevado a la 2x. Mire que lo que estoy derivando es la segunda parte, ¿cierto? Quiere decir que en esta expresión exponencial nos queda como respuesta correcta la C. Bueno, miren el tiempito que nos hemos gastado y solamente hemos trabajado los 3 primeros ejercicios. Entonces, vuelvo otra vez a recordar que debemos estar atentos a los tiempos. En la unidad 3 se abordó el concepto de derivada y las diferentes técnicas de derivación o reglas de derivación. Es lo mismo que ustedes trabajaron ahí, lo que les compartí, las reglitas que ustedes tienen allá en el grupo de TI. En este sentido, se requiere encontrar la derivada para la siguiente función. Entonces, f de x igual a x al cubo más 2 por coseno de x. Entonces, recuerden que aquí cuando me hablan de coseno, debo tener las identidades trigonométricas a la mano para poder apoyarme en la solución de este ejercicio. Entonces, tengo la opción A, la opción B, la opción C y la opción D. Recordemos que nos están diciendo, que nos está pidiendo en este ejercicio. Nos requieren encontrar la derivada para la siguiente función. Entonces, cuando yo observo los tipos de respuesta, me voy a dar cuenta que hay un tipo de respuesta que está ahí y que no cumple mis características, o por el contrario, puede que las cumpla, ¿cierto? Entonces, recordemos revisar qué nos pide el ejercicio como tal. Entonces, lo primero que debo identificar es que tengo mi función principal, cuál es la regla que voy a utilizar. Aquí me están hablando la derivada interna por la derivada externa, más la derivada de g por f, que es la función principal. Entonces, cumpliendo con lo que me están pidiendo, voy a empezar a hacer la derivación en este primero. Entonces ya sabemos que el 3 pasa adelante, resto 1 en el exponente, por eso me queda 3x elevado al cuadrado por coseno de x. Profe, y el 2, ya por allá aprendimos que ese 2, ¿qué pasaba con ese 2 dentro de las reglas de derivación? Más la función de f, que es x al cubo más 2 por la derivada de g, que es menos seno de x. Profe, ¿puedo ponerla adelante de atrás? No hay problema. ¿Listo? Entonces aquí me quedaría 3x elevado al cuadrado por coseno de x menos x al cubo más 2 seno de x. Mire que cuando ustedes observan en su pantalla, observan los tipos de respuesta, pues obviamente al observar, cuando me dicen encuentre la derivada de la función, ya sé que la opción C
Se elimina, se descarta y voy a trabajar con la A, con la B y con la D. ¿Listo? Segundo tips, recuerden ustedes cuáles son las reglas de derivación para que las podamos resolver. Profe, es que tengo unas preguntas o unas respuestas que son muy similares. Ojo, porque hay procesos que se van quitando. Por eso es que dentro de las fórmulas, cuando yo les compartí muchos ejercicios similares para que ustedes pudieran tener la regla y el ejemplo. ¿Listo? Les va a servir de apoyo para esta última fase. Listo. Entonces, en la unidad 1 se concluyó que las funciones nos permiten modelar situaciones como la presente. Recuerden que estamos hablando aquí con respecto a la aplicación de ejemplos o de ejercicios finales o de problemas finales, es decir, algo muy similar a lo que ustedes desarrollaron en la unidad 1 en el ejercicio 5. ¿Listo? Una constructora paga al pintor un salario base de 500.000 pesos más 1.000 por cada metro cuadrado de pintura terminada. La expresión que representa el salario mensual del pintor en función de la cantidad de metros cuadrados de pinturas terminados es. Entonces nos dan 4 opciones en donde la primera tiene valores similares a los que me están dando en el ejercicio, la segunda también, la tercera y la cuarta, teniendo en cuenta que cambia signos, ¿cierto? Primer tip. Segundo tip, hay cambios en la ubicación o posición del salario base. 3, debo de tener claro qué es lo que me están pidiendo. Entonces, me están pidiendo la cantidad de metros cuadrados de pintura terminada. Por lo tanto, entonces empiezo a dar organización a mi función, en donde saco mi salario base, más los 1.000 que me dan adicional por el metro cuadrado, ¿cierto? Saco mi función en donde estoy diciendo mi segundo metro cuadrado, estoy multiplicándolo por 2 o multiplicándolo por 3. Quiere decir que la función principal debe de tener una X porque puedo ir variando ese valor. Por lo tanto, mi función es 500.000 más 1.000 por X igual a la función base. Profe, pero así no lo presentaron. Ah, bueno, organícelo. F de X es igual a 5.000 más 1.000 por X. Profe, ¿por qué los otros no? Recuerden que cada uno de los problemas dice una palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave de este ejercicio? Un salario base es de 500.000 más 1.000. Quiere decir que ahí ya tienen la organización ustedes de esa función. ¿Listo? Bueno, ya vamos con diferentes tips. Esa primera parte que se desarrolló hace referencia a ese estilo de preguntas con única respuesta, pero hay opciones de respuesta dentro de estos ejercicios que 2 de esas opciones nos pueden dar la respuesta correcta al ejercicio. Este cuadrito que ustedes están viendo o esta información que ustedes están viendo es muy importante que usted la tenga a la mano. Profe, ¿por qué? Porque resulta que normalmente cuando uno las pone allá en el cuestionario, muchos de los estudiantes no las leen y no las tienen claras. Mire que cuando les dicen marque la respuesta A, es porque están hablándole que la opción 1 y 2 son correctas. La opción B es 1 y 3 son correctas. La opción C, 2 y 4 son correctas. Y la opción D, 3 y 4 son correctas. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque muchos de ustedes eh, marcan la B pensando que es la respuesta sin tener en cuenta las opciones que les están dando. Entonces, ojo con esa primera parte. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a volver a trabajar eh, un poco con lo que iniciamos, que fue la parte de las pendientes. Entonces, es posible encontrar la función de una recta si se conocen 2 puntos de ella. Se tiene la función cuya gráfica es una recta que pasa por los puntos en A 1,2 y en B menos 2,5. Ya cuando ustedes ven esas dos opciones, tengan claro que tienen X1, X2, Y1, Y2. ¿Listo? De acuerdo con lo anterior, las siguientes afirmaciones son verdaderas.
tenemos 4 opciones en donde nos están pidiendo la pendiente o la función de la recta. Como yo ya tengo claro cuáles son mis puntos, yo ya tengo claro mis dos datos principales, que uno es la pendiente y sé la fórmula de la pendiente, ¿cierto? Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1, pero también conozco la ecuación del punto pendiente en donde tengo a Y menos Y1 igual a pendiente por X menos X1. Entonces, lo primero que voy es a resolver la pendiente, que es lo más rápido y lo más fácil para poderlo realizar. Entonces tomo mis valores, en este caso sería 5 menos 2 sobre menos 2 menos 1. Al realizar mi proceso matemático, sé que me va a quedar 3 sobre menos 3. 3 dividido 3 me da 1 y más por menos o más dividido menos me va a dar menos. Quiere decir que ahí me quedaría menos 1. Ay, perdóname un momentito. Y que en el punto pendiente, entonces ya sé, tengo a Y menos Y1, que en este caso sería 2, igual a la pendiente que acabo de sacar, que es menos 1, X menos 1, ¿cierto? Que es de ese X1. Hago mi proceso matemático, recuerden que la Y debe quedarme solita, ¿cierto? Por lo tanto, al hacer el proceso matemático me queda menos X más 3. Y entonces yo voy y reviso mi ejercicio. Y mire que aquí les puede suceder dos cosas. De acuerdo con la anterior, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Entonces, aquí voy a tener dos respuestas. Voy y miro, la pendiente de la recta es menos 1, me coincide, y la segunda respuesta, que es menos x más 3. Entonces, ya sé que mi segunda respuesta, me voy y miro, y está, ¿cierto? Donde tengo la respuesta de posición 1 y la respuesta de posición 3, por eso puedo marcar la respuesta B. Entonces, lo que debo tener en cuenta es ese cuadrito principal. ¿Listo? Aquí, como ustedes lo vieron, la respuesta correcta está ubicada entre el 1 y el 3. Listo. Hay otros estilos de respuestas. En este caso, vamos a trabajar con solamente la que tiene las dos opciones. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿cierto? Entonces, para hallar las asíntotas verticales de una función racional, se iguala el denominador a 0 y se despeja x. De acuerdo con lo anterior, las asíntotas verticales de la función, estamos hablando de tarea 1, es g de x es igual a x elevado al cuadrado sobre 2x elevado al cuadrado menos 8. Tenemos varias respuestas que son muy similares, ¿cierto? Que tenemos claro cuáles son las letras que yo debo marcar de acuerdo a mi respuesta, y que si yo hago mi proceso de solución, entonces ya sabemos que vamos a igualar a 0, ya sabemos que vamos a empezar a evaluar la parte de abajo o del denominador. Empezamos con 2x elevado al cuadrado menos 8 igual a 0. Recuerde que el objetivo es dejar esa x sola, ese 8 está restando, pasa al otro lado a sumar, por eso se convierte en positivo después del igual. Ese 2 está haciendo proceso de multiplicación, por lo tanto, después del igual pasa a ser proceso de división, y que al hacer mi proceso matemático de 8 dividido 2 me va a dar 4. Pero mire que tengo una raíz, ¿cierto? Porque tengo elevado al cuadrado, y si saco la raíz de 4 me va a dar 2 en positivo, y en negativo menos 2. Quiere decir que me debo de ir a buscar las dos opciones de respuesta, ¿cierto? Y en este caso me daría en 2 en positivo, o sea, opción 3, y en negativo menos 2, opción 4. Quiere decir que voy y marco la letra C, ¿no? Entonces, miren que esa tiende un poquito a quitarle un poco más de tiempo a uno en la hora de solucionar. Listo, aquí está entonces nuestro proceso. Y nos vamos con este, que es muy similar a lo que ustedes presentaron en el IFEX, ¿cierto? Y viene de una afirmación y una razón,
¿cierto? Y que hay un porqué. Entonces, en estas dos, o en este estilo de preguntas, ustedes tienen esas dos opciones, o más bien esas dos situaciones, una afirmación y una razón, unidos por una palabra por qué, y usted debe determinar si es verdad o no es verdad, de acuerdo pues a la parte teórica que ustedes vieron, y deben de señalar pues la opción correcta. Entonces, aquí tenemos un ejemplo en donde nos dicen que es posible afirmar que la recta f de x igual a 3x más 10 sobre 6 y g de x igual a x medios menos 3 son paralelas entre sí. Acuérdense que cuando hablamos de f, de g, de h, son vestidos que les ponemos a las letras, a las variables, pero que vienen siendo lo mismo cuando hablamos de funciones si tiene esa f entre paréntesis ese x. ¿Listo? Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues debemos de revisar si cumplen con esa primera afirmación, que es f de, o bueno, la pendiente de f por la pendiente o el desarrollo de g es igual a -1. Entonces, aquí tenemos la opción A, opción B, C y D. Debemos estar atentos a esta parte de la razón y la afirmación, son verdaderas. Estamos aquí aplicando un poquito de la lógica, ¿cierto? Porque las dos situaciones deben de ser correctas en la opción A y B, pero hay una que sí la explica y hay otra que no. Lo mismo pasa en la opción C y D, donde una puede ser verdadera, pero la otra puede ser falsa. Entonces, estas afirmaciones que ustedes tienen en esta opción o esta parte de abajo, sí es importante que ustedes las puedan leer y revisar con tiempo. Bueno, entonces, lo primero que hago es empezar a revisar el proceso que debo hacer. Ya tengo claro que mi recta perpendicular es igual a -1 y que la recta paralela es igual a f de x o m de f y igual a m de g. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo hacer el desarrollo, ¿cierto? De ellas como tal, cada una por separado. En este caso, pues me queda 3 sextos de x, ¿cierto? Si saco mitad o tercera, por eso me queda un medio de x. Y en la otra, que trabajaría con este un medio de x, ¿cierto, profe? ¿Por qué sale un medio de x? Acuérdense que estamos haciendo reducción en esta parte de la recta perpendicular. Tengo dos opciones, ¿cierto? Que me están dando como respuesta que las dos, tanto la afirmación como la razón, eh, podrían ser correctas, ¿cierto? Pero si nosotros miramos esta opción A, me dice, si la afirmación y la razón son verdaderas y la razón es una explicación correcta de la afirmación, marque la respuesta A. Si la afirmación y la razón son verdaderas, pero la razón, es decir, la otra opción, no es una explicación correcta de la afirmación, marquemos B. Si la afirmación es verdadera, pero la razón es una proposición falsa, marcamos la C. Y si la afirmación es D es falsa, la primera, pero la razón es una proposición verdadera. Entonces, si realizamos el proceso matemático teniendo en cuenta ese -1 que nos están dando allá en la parte principal, sabemos que en este caso nos dieron las dos razones verdaderas, que es los dos procesos, pero la razón, ese -1, es falso. Miren que no nos dio -1, sino nos está dando un medio de x. ¿No? Bueno. Aquí volvemos otra vez a lo mismo. Miren que estos últimos enunciados son los que nos quitan un poquito más de tiempo. El dominio de una función está determinado por los valores que se le puede asignar a la variable x. Por tanto, el dominio de la función f de x igual a 2x más 1 sobre x menos 2 son todos los reales excepto el 2, porque la función tiene una asíntota horizontal en y igual a 2. Recordemos que estamos aquí hablando de funciones, donde hablábamos de dominio y de rango, ¿cierto? Entonces, empezamos a reverificar la información que tenemos. Sabemos que tenemos la función 2x más 1
sobre x menos 2 y a y que tenemos que es igual a 2. Es decir, que tenemos como en la parte gráfica como ese corte, ¿cierto? Entonces, si la afirmación y la razón son verdaderas, pero la razón no explica la afirmación correcta. Profe, ¿por qué no es correcto? Entonces, miremos que el dominio, ¿cierto? Son todos los reales excepto el 2, que la asíntota vertical corta en el 2 y la asíntota horizontal corta en el 2. Quiere decir que en el ejercicio nos están pidiendo, ¿cierto? Que cuál es el dominio de la función. Al tener el dominio, ¿cierto? De nuestra función, podemos decir que son verdaderas estas dos opciones, pero que no es correcto lo que nos están informando, ¿cierto? Con respecto a la segunda parte de por qué es que vale 2 esa asíntota horizontal. Bueno, aquí hay muchos más ejemplos con respecto a la prueba, ¿cierto? Digamos que son ejemplos muy similares a lo que ustedes tuvieron eh, en esa primera parte, ¿cierto? Aquí, digamos que es más de verificar. Ya sabemos que tenemos un límite de x cuando tiende a 2, entonces ya sé que lo primero que debo hacer es evaluar ese límite, ¿cierto? Para poder evaluar ese límite, entonces sabemos que debemos reemplazar ese 2, ¿cierto? ¿Qué pasó aquí, profe? Acuérdese que nosotros vimos algo que era el binomio cuadrado perfecto, que ese x elevado al cuadrado había que solucionarlo, ¿cierto? Por eso es que ustedes ven ese x menos 2 por x más 2 sobre x menos 2. Hacemos esa reducción de términos, cancelación de términos superior, inferior, y por eso me queda el límite de x cuando tiende a 2 de x más 2. Reemplazo el valor de esa x y ya sé que me queda 4. Entonces la opción correcta es la D. Miramos lo mismo, ya aquí tenemos una función, mire que tenemos una función elevada al cuadrado, son tres términos, ¿cierto? Y que dentro de esos tres términos me están diciendo que esa función cuenta con una función f de x al cuadrado más 3x más 2, con los puntos de intercepción en los ejes que son los siguientes. Entonces tenemos estos puntos de intercepción. Profe, ¿de dónde puedo sacar esos puntos? Entonces, recuerden que ustedes por allá en la parte de funciones trabajábamos esos puntos de corte, que algunos los podían trabajar con aplicando la parte de álgebra. Hay otros que aplicaban esa ecuación cuadrática de menos b más menos y simplemente reemplazaban los valores. ¿Cierto? Por eso es que hacemos estos procesos matemáticos y en el eje X nos da menos 2,0 y menos 1,0 y en el eje Y nos da de 0,2. Entonces, cuando yo voy y hago mi verificación, pues voy a tener que tengo estos tres puntos de intercepción. Listo. Este ya va abordado un poco más a los problemas, ¿cierto? En donde estoy hablando de funciones a trozos. eh, Importantísimo revisar nuevamente lo de los problemas que vimos, cómo hacemos para desarrollar. Recuerden que estas señoras tienen unas condiciones y que a partir de esas condiciones, pues es que podemos hacer nuestro desarrollo matemático. Entonces, lo primero que tenemos claro es que es una función a trozos, que esa función a trozos tiene un punto t de 10, que es como la parte de el valor máximo y el valor mínimo que tenemos dentro de esa función, ¿cierto? Empezamos a revisar los límites, que los límites son eso que nosotros tenemos allá de valores menores que t o menores o iguales que 10 o mayores que 10, ¿cierto? Y aplicando nuestro proceso matemático, pues nos vamos a dar cuenta que ese primer valor nos va a dar 2 y nos están pidiendo que cuál es el valor de A. Obviamente, cuando ustedes hicieron los ejercicios, si ustedes recuerdan, sacaban el valor de A y de B en algunos de los ejercicios. En este
digamos que solamente me están pidiendo el valor de A, entonces pues obviamente resuelvo solamente el valor de A. Esto con el objetivo de que no perdamos tiempo. Bueno, este, la parte un poquito más de intervalos con respecto a la parte del dominio de la función, ¿cierto? Que son los valores que nosotros podemos observar. Profe, ¿de dónde salió ese menos infinito? Recuerden que ustedes cuando trabajan funciones y cuando trabajan el dominio les van a dar una ubicación de dos coordenadas X y Y, entonces es muy similar lo que ustedes tienen. Aquí este ejercicio se puede evidenciar un poco más gráfico que parte matemática como tal, ¿cierto? Recordemos los temas que, si ustedes se dan cuenta, aquí está la parte gráfica y en la parte gráfica se puede observar un poco más la parte de las asíntotas, se puede desarrollar un poco más el verificar si es continua o no es continua la gráfica, entonces recuerden que cuando ella no continúa, sino tiene un corte y empieza una gráfica después, entonces estamos hablando que viene un valor, puede ser desde infinito negativo hasta un valor X unido con un valor, ejemplo, como está en el ejercicio, de 3 hasta infinito positivo. ¿Sí? Entonces, recordemos que estas son las asíntotas que observamos nosotros en la primera parte de la tarea 1. ¿Listo? En la tarea 2 que trabajamos la parte de límites, entonces nos dicen que el límite cuando tiende a infinito, que sí nos costó un poquito a algunos estudiantes, el límite cuando tiende a infinito de x al cubo sobre x al cubo menos 3, lo mismo, vamos a tener 4 opciones de respuesta y que si hacemos la primera parte que es evaluar el límite, nos vamos a dar cuenta que es un límite que queda indeterminado y si ustedes recuerdan, esas indeterminaciones, aquí abajo están todas las opciones, que si no estoy mal en la presentación se las compartí de color azul para que ustedes tuvieran claro cuáles son todas esas situaciones que salen con respecto a esos límites cuando son indeterminados. Hablábamos que los podemos resolver de dos maneras, de forma de racionalización o de factorización, y que nosotros podíamos determinar cuál de los dos. Normalmente, en este tipo de ejercicios, nosotros trabajamos el de factorización, ¿cierto? Y en el proceso de factorización, pues ya sabemos eh, bueno, en el grado mayor del denominador y del denominador, en este caso, pues son similares, ¿cierto? Y si yo reemplazo ese valor, pues me va a quedar 1, y ese 1 sobre 1 menos 0, pues me va a dar de respuesta 1. Quiere decir que la respuesta correcta de este ejercicio es la B, donde, pues, obviamente estamos aplicando las cositas que se observaron. Aquí me están hablando de una derivada, ¿cierto? Y que esta derivada sí la podemos sacar un poquito eh, rápido. Nos están hablando de la tercera derivada, es decir, que debo derivar 3 veces la función. Mire que tengo a 2x elevado a la 4 menos 4x elevado a la 3 más 2x menos 9. Y que si yo empiezo a hacer la derivación de cada uno de estos términos, entonces empiezo con mi primera derivada. Acuérdense que este 4 pasa a multiplicar al 2, por eso me queda 8x al cubo, menos este 4 es multiplicado por el exponente, que es 3, y resto 1 en la parte superior, por eso me queda 12x al cuadrado, la derivada de 2x, que es 2, y la derivada de 9, que es 0. Sigo haciendo derivada, recuerden que ese 3 se multiplica con ese 8, y le resto 1 en el exponente, por eso me queda 24x al cuadrado, menos 2 elevado al cuadrado, me queda 24x y la derivada de 2, que sería 0. Sigo derivando porque me están pidiendo la tercera derivada. Entonces el 24 por 2 me da 48x y la derivada de 24, que sería, perdón, de 24x, que sería 24. Como me están pidiendo la tercera derivada, pues no continúo derivando más, pero puedo hacerle cuarta derivada, que en mi cuarta derivada me quedaría 48, ¿cierto? Y en mi quinta derivada que me quedaría 0. Como en este caso me están pidiendo es la tercera derivada, pues yo ya sé, ay, perdonen,
que mi tercera derivada, entonces sería la respuesta correcta, sería perdón, la respuesta correcta sería la 6. Listo. Tenemos otra que es con respecto a problemas. Esta no me voy a detener mucho. Digamos que los principales ejercicios eran los que estábamos mirando alrededor. Estos son unos ejemplos adicionales que nos compartieron, pues, porque han salido en algunos otros exámenes para que ustedes puedan tener una base. Entonces, las derivadas hacen parte del curso de cálculo diferencial, ya sabemos que hacen parte de la unidad 3 y que estos permiten medir la rapidez con la que cambia el valor de una función matemática. Aplicando el concepto de derivada, resuelve la siguiente situación. Un objeto cae libremente por efecto de gravedad. La función que gobierna el movimiento de esta está dada por x de t igual a 2t elevado al cuadrado. Teniendo en cuenta que la velocidad es la derivada de la función del movimiento, ¿cuál sería, perdón, cuál será la velocidad a los 4 segundos del inicio de caída? Tenemos las 4 opciones, ya sabemos que tenemos una derivada principal que es 2t elevado al cuadrado. Como tengo que hacer la derivación, ya sé que 2 por 2, 4, 4t, ¿cierto? Pero como tengo un tiempo t que debo de reemplazar por allá, ¿cierto? Quiere decir que tengo la derivada de 4 por t, donde si hago la multiplicación entre ellas dos, o la derivada entre ellas dos, me va a dar 16. Quiere decir que mi respuesta correcta es la A, 16 metros sobre segundo. Estos son más o menos los ejercicios que ustedes van a tener que desarrollar entre el día de mañana y el 6. Recuerden que solamente van a tener 1 hora, hora y media para realizar los ejercicios. Permítanme que les quiero compartir el enlace de los ejercicios para que ustedes puedan poner en práctica ya en contrarreloj. Voy a compartírselos por el chat y lo voy a compartir por el grupo que ustedes tienen interno de Teams. ¿Listo? Preguntas, chicos, dudas. También que lo estoy compartiendo en el otro grupo para que ustedes puedan jugar con él. Bueno, en este momento, entonces, son las 9 de la mañana, contamos con 8 asistentes. Recordemos que este encuentro se va a compartir, ya no por el foro, porque creo que algunos no tienen ya acceso al foro, pero sí lo voy a compartir, lo subiré el día de hoy a YouTube y lo compartiré en su correo institucional y en el correo de la plataforma. Recuerde que yo me comunico por esos medios con ustedes. Agradecerles la oportunidad de poderles acompañar durante este curso en todos estos espacios. A los que se conectaron los 5 encuentros, muchas gracias por estar pendiente del proceso. Recuerden que ustedes no están solos, que todavía tenemos unos días de acompañamiento, pero que en este acompañamiento que es de CIPA, que es de encuentro con ustedes, ya digamos que este es el último de este curso. De aquí en adelante nos seguimos comunicando ya por Teams o por correo electrónico o por medio de la plataforma. Felicitaciones a todos los que ya tienen más de 300 puntos, ¿cierto? A los que todavía nos hace falta un poquito animarlos, que ya casi terminamos y que podemos cumplir, que hay unas oportunidades que se les están dando a algunos que por ahí me quedaron con puntajes muy, muy bajitos y que sé que han sido juiciosos durante los 5 encuentros. Por ahí les estamos dando el empujoncito, entonces estén pendientes a los correos, estén pendientes a los diferentes medios que ahí estoy para apoyarlos ya en este final. Muchísimas gracias, les deseo muchas bendiciones de aquí en adelante de su carrera y pues
Obviamente tengo por aquí muchos colegas que a futuro vamos a estarnos codeando. Cuídense mucho y que pasen unas felices fiestas en familia. Feliz día para todos. Muchas gracias por el acompañamiento. Muchas gracias, profe, que esté muy bien. Muchas gracias, Bueno, profesora. Que Profe, muchas gracias. Un feliz día gracias para todos. Gracias. igualmente. Que estén muy bien. Bueno, vamos a detener la grabación.